Al oficial Krell de la estación de seguridad 17 le quedaban exactamente 4 horas de turno, y había planeado pasarlas haciendo lo que mejor sabía hacer, absolutamente nada. Tenía informes que entregar, claro, 3 del mes pasado. Pero, en su opinión profesional, el papeleo era un problema para el Krell del futuro. Y el Krell del futuro era un idiota que se merecía todo lo que le pasaba. Entonces sonó su comunicador. Se necesita respuesta de seguridad en Nébula. Queja por ruido. Posible alteración del orden público. Y el operador hizo una pausa, lo cual nunca era buena señal. Los operadores no hacían pausas a menos que ocurriera algo raro, y raro significaba papeleo. Informes de asesoramiento financiero no autorizado en las instalaciones. Krell miró fijamente su comunicador con sus 4 ojos, lo que, como braxiano, le daba el doble de capacidad para la incredulidad que a la mayoría de las especies. Asesoramiento financiero en un bar. Afirmativo. También, informes de gritos rítmicos coordinados. Eso se llama cantar, dijo la central. El denunciante dijo específicamente que no era cantar. Cito, esto es algo peor que cantar. Krell se incorporó de su escritorio con dificultad, su exoesqueleto crujió en señal de protesta. Llevaba 23 años en este trabajo. 23 años disolviendo peleas entre verillanos borrachos e impidiendo que adolescentes quellinos pintaran grafitis de tentáculos en el casco. Había conservado el puesto a través de 3 administraciones distintas, 2 brechas en el casco y una situación de rehenes muy incómoda que resultó ser un ensayo de teatro de improvisación. Y ahora, asesoramiento financiero en un bar. Vamos, Pip, llamó a su compañero, que se escondía tras un archivador y claramente esperaba que Krell se hubiera olvidado de su existencia. Pip salió a regañadientes, parpadeando con los 3 ojos en direcciones distintas, algo que le pasaba cuando estaba nervioso, que era siempre, ¿tenemos que hacerlo? Mi turno termina en 4 horas y 6 minutos. No es que esté contando. Estás contando literalmente. Puede que tenga una hoja de cálculo. Krell agarró su talonario de citas y se dirigió a la puerta. Ya le dolían los antebrazos solo de pensar en el papeleo. Déjame adivinar. Humanos. El operador respondió de inmediato con voz aguda. ¿Cómo lo supiste? Porque siempre son humanos. Krell apretó los controles de la puerta con más fuerza de la necesaria. 20 especies en esta estación, y de alguna manera, el caos persigue a solo 2 de ellas como un perrito perdido. Pip corrió tras él, con sus patitas cortas trabajando a toda velocidad. Tal vez no sea tan malo. Tal vez solo estén ayudando a alguien a rellenar formularios de impuestos y cantando una canción educada sobre responsabilidad financiera. Krell miró a su compañero. Pip se encogió bajo la mirada penetrante. Claro, chilló Pip. ¿A quién engaño? Prepararé los formularios de incidentes. Se dirigieron por el pasillo 7 hacia el distrito comercial, donde Nebulasen se ubicaba entre un depósito de repuestos de naves y un restaurante demasiado optimista que insistía en popularizar la cocina Centuri. Era imposible. Nada que requiriera 3 estómagos para su correcta digestión iba a ser un éxito comercial. Al acercarse, Krell pudo oírlo. Los gritos rítmicos, los cantos o cualquier otra combinación infernal que los humanos hubieran decidido infligir al universo esa noche. 97 botellas de cerveza en la pared. 97 botellas de cerveza. Están contando, observó Pip con nerviosismo. ¿Por qué cuentan hacia atrás? ¿Es una amenaza? ¿Están contando hacia atrás para algo? Creo que ese es el menor de nuestros problemas. Porque, por debajo del conteo, Krell podía oír algo aún más inquietante. Un acuerdo entusiasta. Varias especies, diferentes registros vocales, todas aparentemente muy interesadas en lo que le sucedía a esas botellas de cerveza. Llegaron a la entrada de Nebulasen justo cuando el conteo llegó a 95. A través de la reforzada desde la ventana,
Krell pudo ver aproximadamente 20 seres de diversas especies apiñados alrededor de 2 humanos que estaban de pie sobre una mesa. «Oh, no», susurró Pip. «Oh, sí», corrigió Krell con severidad. «Y voy a archivar esto a tu nombre», dijo mientras abría la rejilla de ventilación. Pip le susurró algo a Bill Timan. Empujó la puerta de ventilación de la postura Kimi y el sonido los golpeó como una fuerza física. El interior de Nebula se parecía como si alguien hubiera tomado una reunión del Consejo Galáctico, le hubiera añadido alcohol, le hubiera restado dignidad y además lo hubiera musicalizado. Krell contó 23 seres, porque tendría que enumerarlos a todos en su informe, y estaban hacinados en un espacio diseñado para 15. Golpeaban las mesas. Se balanceaban. Un Clickton hacía algo con sus mandíbulas que podría haber sido una armonía. Y en el centro de todo, de pie sobre una mesa como si lideraran una revolución en lugar de una canción de taberna, estaban 2 humanos. El primero tenía la complexión de un transportista de carga, hombros anchos, brazos gruesos y una camiseta que proclamaba: «Anulo las garantías en 3 idiomas». Su placa con el nombre, porque al parecer él mismo las hacía, dijo Jake Kowalski. Estaba animando a la multitud con ambas manos, sonriendo como si ese fuera el mejor momento de su vida. La segunda humana era más pequeña, con el pelo recogido y una sonrisa que probablemente la libraba de multas por exceso de velocidad. Su placa decía Prilla o Concuo. Marcaba el ritmo golpeando una tableta contra la mesa. Y cada 3 tiempos señalaba a alguien entre la multitud, quien entonces gritaba con entusiasmo desbordante: 94 botellas de cerveza en la pared. 94 botellas de cerveza. La multitud bramó. Un fragmento, un ser cristalino cuya especie se comunicaba principalmente mediante pulsos de luz, de alguna manera lograba destellar al ritmo de la música. Tomen una. Pásenla. 93 botellas de cerveza en la pared. Krell tenía varias preguntas. La principal era, ¿qué había hecho para merecer esto? El camarero, un clon con aspecto de mantis llamado Racer, estaba detrás de la barra con los brazos cruzados, observando el caos con una expresión que Krell reconoció. Fue la mirada de alguien que había empezado la noche convencido de las reglas de la realidad, y ahora lo cuestionaba todo. Racer, dijo Krell en voz alta, intentando hacerse oír por encima de la cuenta atrás para las 92 botellas. ¿Avisaste tú? La antena de Racer se movió. Creí que sí, pero ahora. No estoy del todo seguro de que sea un problema. Sin duda es un problema. ¿Lo es? Racer señaló a la multitud con uno de sus brazos cuchilla. Míralos. Un borillón y un centuri comparten mesa. ¿Sabes qué pasó la última vez que esas 2 especies compartieron algo? La guerra de los 7 sistemas. Los 7 sistemas. Krell. Tenía razón. Goop, el borillón, un ser parecido a una babosa que solía despreciarlo todo el mundo, tenía su cuerpo amorfo medio desplomado sobre un banco. Un pseudópodo rodeaba el hombro de un mercader centuri que normalmente se negaba a reconocer que los borillons habían alcanzado la conciencia. Cantaban juntos. Mal, pero juntos. 91 botellas de cerveza en la pared. Krell levantó los 4 brazos. Seguridad de la estación. Todos dejaron de cantar de inmediato. Nadie dejó de cantar. De hecho, una pequeña clínica. Eran básicamente hámsteres con conciencia propia, empezó a cantar más fuerte, posiblemente para compensar su tamaño. Prilla miró hacia allí, los vio por primera vez, y su sonrisa se ensanchó de alguna manera. Oh, bien. Seguridad está aquí, Jake. Ya tenemos testigos oficiales. Excelente. Jake tronó, su voz resonando fácilmente por encima de la cuenta regresiva para las 90 botellas. Señaló a Krell con ambas manos como si estuviera disparando pistolas con los dedos. Oficiales, momento perfecto. Estamos terminando la parte cultural del programa de esta noche antes de pasar al seminario educativo. Pip emitió un sonido como el de un pequeño animal agonizante.
¿Seminario educativo? Todos están bajo investigación por alteración del orden público, anunció Krell, sacando su talonario de citaciones. Y alguien mencionó consultoría financiera no autorizada. Lo de los impuestos. Prilla saltó de la mesa con una agilidad inquietante, aterrizando frente a Krell con esa sonrisa todavía pegada en su rostro. Sí, eso es el seminario. Estábamos tomando algo tranquilamente cuando Goop mencionó que le preocupaba su próxima auditoría. Goop levantó un seudópodo en señal de confirmación. El Servicio de Ingresos Galácticos es muy intimidante para los que tenemos una morfología atípica. Y le dije, oye, tengo noticias para ti. Jake continuó, bajándose también de la mesa. El público tarareaba la canción de 90 botellas, aparentemente reacios a dejarla morir solo porque hubiera llegado la policía. Resulta que nadie en esta emisora entiende de deducciones. Nadie. Es trágico. Es un delito. Es dejar dinero sobre la mesa. Así que nos ofrecimos a ayudar, dijo Prilla con entusiasmo. Krell los miró, luego a su compañera, que intentaba fundirse con la pared, y después a los humanos. Están enseñando a evadir impuestos. ¿Optimización fiscal? Corrigió Jake, levantando un dedo. La evasión es ilegal. La optimización es patriótica, o lo que sea el equivalente galáctico de patriotismo. Cívico, añadió Prilla. Claro, somos muy cívicos. Detrás de ellos, la multitud ya tenía 87 botellas de cerveza y no parecía que fuera a parar. Krell sintió que le empezaba a doler la cabeza en 3 de sus 4 lóbulos cerebrales. Krell se había enfrentado a contrabandistas armados con más serenidad de la que sentía ahora, mirando a 2 humanos desarmados y su improvisada aula de entusiastas manifestantes contra los impuestos. No se puede dar un seminario financiero en un bar sin la licencia correspondiente. ¿Pero no podemos? Jake señaló a la multitud, que por fin había terminado su cuenta regresiva de cervezas y ahora se aplaudía con sus manos. No veo que se esté moviendo dinero. Esto es solo amigos ayudando a amigos. Muy legal. Muy guay. Nada de esto es guay, susurró Pip, pero nadie lo oyó. Prilla ya había desplegado una pantalla holográfica desde su tableta. El título apareció parpadeando sobre la mesa en letras de 60 centímetros de alto: Deducciones. El Servicio de Ingresos Galáctico no quiere que lo sepan. Oh, no, dijo Krell. Oh, sí, respondió Prilla, repitiendo sus palabras con una burla claramente intencionada. Bien, chicos, empecemos. ¿Quién de aquí posee su propia nave o negocio? 14 apéndices de diversos tipos se alzaron. Perfecto. Ahora, ¿quién de aquí ha depreciado correctamente su equipo durante el último ciclo fiscal? Los apéndices descendieron lentamente. Aquellin, al fondo, no Pip, dio gracias al vacío y emitió un sonido confuso y chirriante. Eso es lo que pensaba. Prilla pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba una vertiginosa variedad de formularios y cálculos. C. El GRS permite la depreciación acelerada de cualquier equipo utilizado en el comercio. Pero la mayoría de las especies desconocen que también se puede deducir el sistema de soporte vital como gasto empresarial si se trabaja desde la nave, incluso un solo día al mes. ¿En serio? Un momento. La voz de Goop burbujeó con interés. ¿Y el mantenimiento de la humedad? Gasto 4.000 créditos al año en mantener mi tanque con la humedad adecuada. Jake chasqueó los dedos. Ejemplo perfecto. Si utilizas tu tanque mientras realizas comunicaciones comerciales, eso es un espacio de trabajo. El mantenimiento del espacio de trabajo es totalmente deducible. Ahí tienes una deducción por oficina en casa, mi gelatinoso amigo. Todo el cuerpo de Goop tembló con lo que podría haber sido alegría. Varios otros seres se inclinaron hacia adelante, repentinamente muy interesados. Krell lo intentó de nuevo. Esto es que no puedes simplemente. Hay regulaciones sobre asesoramiento financiero. No somos asesores financieros, dijo Jake alegremente.
Solo somos dos ciudadanos preocupados compartiendo información disponible públicamente, derechos de la primera enmienda, o lo que sea el equivalente en la Carta Galáctica. Artículo 7, sección 3, subsección B. Un Centauri con traje de negocios invocó la libertad de intercambio de información en contextos no comerciales. ¿Ves? Priya sonrió. Hicimos nuestra tarea. Ahora, hablemos de la deducción de comidas. Si comes mientras hablas de negocios, y seamos realistas, todos siempre estamos hablando de negocios. Eso es 50% deducible. 50% de todas las comidas. Intervino literalmente un cristal en Sarling llamado Glint, con una voz como campanas. Consumo 17 libras de silicato semanalmente. Documenta eso. Deduce eso, dijo Jake. Siguiente diapositiva. Gastos de transporte. Si estás, los viajes entre tu casa y un lugar de trabajo temporal son totalmente deducibles. Y aquí viene lo mejor. El GRS define temporal como cualquier periodo inferior a 2 años. Un borlaxiano peludo levantó una pata. Llevo 18 meses trabajando por contrato en la estación 12. Listo. Deducible. Todos y cada uno de los viajes. Krell observó horrorizado como seres que normalmente no se ponían de acuerdo ni en qué lado del pasillo caminar, ahora asentían al unísono, tomaban notas y hacían preguntas detalladas. Se suponía que esto era una queja por ruido. Se había convertido en algo mucho peor. Educación. ¿Y los gastos de investigación?, preguntó Glint, cuyas facetas refractaban la luz mientras vibraba de emoción. Invierto muchos recursos en experimentar con nuevas técnicas de cristalización. Priya pasó a otra diapositiva. Investigación y desarrollo totalmente deducibles si están relacionados con tu negocio. Y aquí viene lo bueno. Los experimentos fallidos también son deducibles. Puedes deducir los fracasos. Eso parece violar la causalidad, murmuró Pip. Viola mi voluntad de, en directo, corrigió Krell. Esto es como enseñar a un bar lleno de alienígenas a pagar menos impuestos. Les estamos enseñando sus derechos como contribuyentes, dijo Jake, y de alguna manera lo hizo sonar noble. El conocimiento es poder, oficial. Estamos empoderando a las masas. Ustedes están empoderando una auditoría. Solo si lo hacen mal. Jake pasó a la siguiente diapositiva. Errores comunes y cómo evitarlos. Verán, la clave es la documentación. El GRS no puede cuestionar lo que pueden probar. Guarden registros. Guarden recibos. Tomen fotos. Sean meticulosos. Un borrón en la esquina levantó un pseudópodo. ¿Y si nuestra especie no tiene manos para guardar registros físicos? Lo digital está bien. Mejor aún, es más difícil de perder, más fácil de organizar. Y la sonrisa de Priya se volvió ligeramente maliciosa. Si almacenan registros comerciales, sus costos de almacenamiento de datos también son deducibles. El bar estalló en una charla animada. Especies que habían sido enemigas mortales hacía 20 minutos ahora comparaban métodos para tomar notas y discutían sistemas de archivo. Krell miró a Racer, quien se encogió de hombros. 4 de sus brazos con cuchillas. Dejé de entender lo que pasaba alrededor de la tercera diapositiva. Pero la renovación de mi licencia anual del bar es el mes que viene, y de repente me pregunto si algo de esto me aplica. Sí, gritó Jake. Aparentemente posee el oído de un dron de vigilancia. Depreciación de la propiedad comercial, gastos de entretenimiento para agradecer a los clientes, y si tienes una oficina trasera, eso entra en territorio de deducción por espacio de trabajo. Racer sacó una tableta. Continúa. Krell sintió que algo dentro de él se rompía. Podría haber sido su fe en el orden. Podría haber sido su columna vertebral. Necesito sentarme. Se acaban de liberar 93 botellas de cerveza, ofreció Pip débilmente. Krell se sentó. Esto fue un error porque sentarse implicaba que había aceptado la situación, y la situación no era aceptable. Pero sus piernas, las 4,
porque los braxianos tenían redundancia en sus extremidades precisamente para este tipo de emergencias, simplemente se habían rendido. Pip permaneció de pie, principalmente porque estaba demasiado nervioso como para comprometerse a hacer cumplir la ley o abandonarla por completo. Sus 3 ojos parpadeó en secuencia como un semáforo averiado. Vale, dijo Pip, con la voz aún más aguda. Vale, lo de los impuestos es técnicamente legal, al parecer, pero el canto, esos gritos rítmicos coordinados que describieron como peores que cantar. Eso sí que es una infracción de la ordenanza de ruido, dijo Prilla, visiblemente ofendida. No era solo cantar. Era intercambio cultural. Eran 99 estrofas sobre cerveza, dijo Krell secamente. Exacto. Jake abrió los brazos de par en par, casi golpeando a Kellen, que se agachó justo a tiempo. Verás, los humanos descubrieron algo importante hace unos 3000 años. No puedes conocer de verdad a alguien hasta que no habéis pasado por algo juntos. Las dificultades compartidas crean lazos. ¿Y una canción de 99 estrofas es una dificultad?, preguntó Racer, chasqueando las mandíbulas con lo que podría haber sido diversión. Tú lo viviste. Cuéntame. Racer lo pensó. Me duelen las articulaciones, me duele la garganta y me cuestiono mis decisiones. Pero también, me siento extrañamente más cerca de Goop que hace una hora. E históricamente hablando, mi especie considera a la suya un error evolutivo. ¿Ves?, dijo Prilla con una sonrisa, irradiando diplomacia cultural. Empezamos con 99 botellas porque es simple, repetitivo y todos sufren por igual. Es la base. Después, pasamos a material más avanzado. Material avanzado, repitió Krell. Les enseñamos Sweet Caroline, dijo Jake con orgullo. Logramos que todo su mercader cantara el Bea Bea. Casi se me saltan las lágrimas. Glint intervino, vibrando literalmente de entusiasmo. Y, Country Roads, me sé de memoria las 4 estrofas y el estribillo. ¿Quieren oírla? No, dijeron Krell y Pip al unísono. A mí sí, murmuró Goop. Me llega al alma. La añoranza del hogar, la sensación de pertenecer a un lugar. Yo también estoy casi en el cielo. Un borlaxiano asintió sabiamente, su pelaje ondulándose. La mamá montaña me llamó. Ninguno de ustedes tiene montañas. Krell, dijo desesperadamente. Goop, vienes de un planeta pantanoso. Evolucionaste específicamente para evitar terrenos elevados. Las montañas son metafóricas, explicó Prilla como si le hablara a un niño. Se trata del sentimiento, del anhelo. Eso es lo que la hace universal. Jake sacó su tableta y empezó a desplazarse. También repasamos casi toda la canción de los ingenieros, esa que tiene 17 estrofas sobre termodinámica y la creciente entropía de los sistemas cerrados. Realmente une a la gente a través de la confusión compartida. Entendí la estrofa 12, dijo Glint con orgullo. La de la muerte térmica. Nadie entiende la estrofa 12, dijo Jake. Ese es el punto. La cantas igual. Te metes de lleno. Esa es la cultura humana. Pip parpadeaba con los 3 ojos a ritmos diferentes, lo que significaba que estaba al borde de un colapso mental. ¿Pero por qué? ¿Por qué les enseñarían canciones de beber a los alienígenas? ¿Qué beneficio puede tener esto? Prilla volvió a subirse a la mesa y Krell estaba demasiado cansado para detenerla. Porque, oficial Pip, el Consejo Galáctico ha pasado 200 años intentando construir la cooperación entre especies a través de comités, tratados y memorandos contundentes. ¿Saben cuántas especies se llevan bien después de 2 siglos de diplomacia? 7. Adivinó Pip. 3. Y 2 de ellas solo cooperan porque odian a la tercera. Señaló a la multitud. Llevamos aquí 6 horas. 6. Miren a su alrededor. Un blurillón comparte mesa con un centuri. Un Clton armoniza con una clínica. Un Sarling pide bices. Caminos rurales. Llévame a casa,
intervino Glint con esperanza. Ahora no, amigo, dijo Jake con suavidad. El caso es que los humanos lo descubrieron hace mucho. ¿Quieren que la gente trabaje en equipo? Denles algo más grande que ellos mismos con lo que lidiar. Podría ser una guerra, un proyecto, o recordar la letra de una canción que alguien, sin duda, se inventó estando muy borracho. Racer chasqueó las mandíbulas pensativo. Una vez participé en un ejercicio de trabajo en equipo ordenado por el consejo. Pasamos 8 horas hablando de... Los sentimientos se intensificaron y nos odiábamos aún más que antes. Esta noche, descubrí que el color favorito de un Blurillon es el morado. Un Centuri es incapaz de cantar ni aunque le vaya la vida en ello. Y todos coincidimos en que la séptima estrofa de la canción de los ingenieros no tiene métrica. La séptima estrofa es basura, coincidió Goop. La rima se desmorona por completo, ¿verdad?, añadió el mercader Centuri. No se puede rimar entropía con ciertamente, es una escritura perezosa. Estaban estrechando lazos criticando la poesía humana. Krell lo observó en directo y sintió que algo en su visión del mundo se resquebrajaba. Esto es una locura, dijo, pero con menos convicción que antes. Esto es la humanidad, corrigió Prilla. Llegamos, hacemos amigos, enseñamos canciones dudosas y estrategias financieras aún más dudosas, y de alguna manera todos salimos ganando. Excepto quizás la hacienda pública. Definitivamente no ellos, asintió Jake alegremente. Un borlaxiano al fondo levantó la pata de nuevo. ¿Podríamos aprender otra canción? Algo con un buen ritmo para el erizo del pelaje. Ah, tengo justo lo que necesitas, exclamó Jake, abriendo algo en su tableta. Se llama El Escocés, y trata sobre un hombre, un kilt y un encuentro profundamente lamentable con unas damas. Incluye una palabra que les va a encantar. Deberíamos parar esto, susurró Pipa Krell. Krell miró a su compañero, miró a la multitud de especies antes hostiles que ahora esperaban ansiosamente su próxima lección de cultura humana. Miró su bloc de notas, que había olvidado que tenía en la mano. Sí, dijo. Deberíamos. Ninguno de los dos se movió. La multitud empezó a corear, probando la palabra, yo. El dolor de cabeza de Krell se había extendido a los 4 lóbulos cerebrales. La puerta de Nebula se abrió de golpe con una fuerza tan dramática que sugería que alguien había practicado el movimiento específicamente para momentos como este. El comandante de la estación, Trace, estaba de pie en la entrada. Su figura centuray llenaba el umbral, sus hombreras ceremoniales reflejaban la luz de una forma claramente intencionada. ¿Qué? Trace anunció, con una voz que denotaba la autoridad propia de quien asiste a demasiados seminarios de liderazgo. ¿Qué significa esto? El bar quedó en silencio. Incluso Glint dejó de cantar a medias. Krell se levantó lentamente, extendiendo los antebrazos en un gesto que esperaba fuera tranquilizador. Comandante, señor, tenemos la situación bajo control. Bajo control. Trace entró, sus botas resonando contra el suelo con cada paso. Lo flanqueaban 2 oficiales subalternos que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. He recibido informes de sedición, fraude fiscal y algo llamado terrorismo cultural. Eso último es un poco exagerado, murmuró Jake. Trace giró la cabeza hacia él con precisión mecánica. Tú, humano, estás arrestado por incitar a la rebelión financiera, perturbar la paz y corromper a los residentes de la estación con una ideología peligrosa. Ideología peligrosa. Prilla se cruzó de brazos. Les enseñamos sobre deducciones. Les enseñaste a desafiar al Servicio de Ingresos Galácticos. La voz de Trace se elevó a un tono que sugería que había perdido su vocación de cantante de ópera. El SIG es la columna vertebral de la sociedad civilizada. Sin ingresos fiscales, no tenemos infraestructura, ni servicios, ni contratos de defensa sobrevalorados. Jake ofreció puestos de mando intermedio que no sirven para nada. Reuniones de comités sobre la formación de comités. El rostro de Trace,
Bueno, la parte de su rostro que podía cambiar de color, se puso de un morado intenso. Vendrán conmigo, los dos, y todos los seres en este establecimiento serán interrogados como testigos materiales. Ahora, esperen, dijo Racer, desplegando sus brazos con cuchillas. Estos dos no han hecho nada malo. Han cometido múltiples violaciones de los derechos de los contribuyentes, interrumpió Goop, su forma gelatinosa ondulando con lo que podría haber sido indignación. ¿Eso es ilegal ahora? Entender los derechos, dijo un borlaxiano poniéndose de pie. Nos enseñaron sobre documentación. Nos enseñaron sobre comunidad. Añadió el comerciante Centuri. Nos enseñaron sobre la dulce Caroline. Intervino Glint, aparentemente sin captar el tono de la sala. Trace miró alrededor del bar y Krell pudo ver el momento exacto en que el comandante se dio cuenta de su error de cálculo. La multitud no estaba asustada. No lo estaban. Intimidados. Estaban unidos. Y los grupos unidos eran peligrosos. ¿Los están defendiendo? Espetó Trace. Estos humanos aparecen y corrompen un bar entero en una sola noche. ¿Y los están defendiendo? Corrupto es una palabra muy fuerte, dijo Prilla. Preferimos educados. Los haré trasladar a ambos a una colonia penal tan remota que no tiene designación, solo coordenadas. Trace señaló a Jaque y Prilla con el dedo. Guardias, arresten a estos dos inmediatamente. Los dos oficiales subalternos se miraron a la multitud, que había formado un semicírculo protector alrededor de los humanos, y volvieron a mirar a Trace. Señor, dijo uno de ellos con cautela. Hay aproximadamente 23 civiles aquí, y el reglamento establece que debemos evaluar el nivel de amenaza antes de que yo lo determine. Lo estoy evaluando ahora mismo. Máxima amenaza. Krell se aclaró la garganta. Comandante, con respeto, tal vez deberíamos. No recuerdo haberle pedido su opinión. Oficial Krell. Trace se giró hacia él. De hecho, me pregunto por qué no has detenido ya a estos alborotadores. A menos que, entrecerró los ojos, tú también estés comprometido. ¿Comprometido? Krell sintió cómo se le apretaban los puños. 23 años de servicio, 23 años manteniendo la paz, redactando informes y lidiando con idiotas en puestos de autoridad. Señor, he estado haciendo mi trabajo, que incluye evaluar si una situación realmente requiere arrestos o simplemente sentido común. Pip chilló, e inmediatamente pareció arrepentirse de haber hablado. La atención de Trace se centró en el pequeño Kejin. ¿Qué dijiste? Los tres ojos de Pip parpadearon con terror. Pero tal vez fueron las últimas 6 horas viendo cómo los humanos convertían el caos en comunidad. Tal vez las 3 botellas de valor sintético que había consumido mientras esperaba a que Krell tomara una decisión. Tal vez solo el agotamiento lo hizo continuar. Dije, sentido común, señor. Estos humanos no han lastimado a nadie. De hecho, han mejorado las cosas. Más o menos. De una forma extraña. ¿Mejor? Trace parecía a punto de estallar. Han socavado el sistema tributario. Han explicado el sistema tributario, corrigió Racer. Hay una diferencia. Han corrompido a alienígenas inocentes con sus costumbres bárbaras. ¿Bárbaras? El cuerpo entero de Goop se estremeció de indignación. Que sepas que Country Roads es una obra maestra de resonancia emocional. Llévame a casa, intervino Glint con tono de apoyo. Trace sacó su propio talonario de multas, con las manos temblorosas. De acuerdo, de acuerdo. Si no los arrestas, lo haré yo. Voy a multar a todos en este establecimiento por conspiración, complicidad en fraude financiero, y miró a Glint. Por ruido excesivo, especialmente a ti. El bar estalló, no en violencia, sino en protesta. 23 seres de diferentes especies que 6 horas antes no se ponían de acuerdo sobre la temperatura del pasillo ahora gritaban al unísono. Bueno, no exactamente al unísono, intervino el fragmento.
El blurillón murmuraba y la clínica emitía sonidos de hámster enfurecido, pero la intención era la misma. No iban a permitir que esto sucediera. Krell observó a su comandante enfrentarse a una multitud que estaba a punto de convertirse en una turba y tomó una decisión que arruinaría su carrera por completo. «Comandante Trace», dijo en voz alta, interponiéndose entre Trace y la multitud. «Invoco el artículo 12, sección 7 del Reglamento de Seguridad de la Estación». Trace parpadeó. «¿Qué? Protocolos de desescalada. Esta situación está a punto de convertirse en un motín, y el reglamento de la estación me autoriza a resolverla por medios alternativos». Krell se giró hacia Hake y Priya. «Vengan conmigo ahora». Hake y Priya intercambiaron miradas y se encogieron de hombros con esa forma tan humana que sugería que habían estado en situaciones peores y habían sobrevivido para contarlo. Dieron un paso al frente y Krell sintió como la tensión en la sala aumentaba. «Esperen», murmuró Goop, acercándose sigilosamente. «Agente Krell, no puedes simplemente». Krell levantó una mano, interrumpiéndolo. «Estoy ejerciendo mi autoridad como agente que responde al llamado. Todos los demás se quedan aquí. Comandante Trace, sus arrestos se realizarán conforme al reglamento. Nada de disturbios, nada de informes que nos hagan quedar como incompetentes». El rostro de Trace seguía morado, pero Krell podía ver el cálculo que se gestaba en sus ojos. Un disturbio significaría papeleo, montañas de papeleo, explicaciones al consejo. Posiblemente una investigación sobre por qué un comandante de estación había provocado a una multitud de empleados por un consejo fiscal. «Bien», dijo Trace entre dientes, «pero quiero que se procesen de inmediato. Cargos completos, penas máximas». «Entendido, señor». Krell señaló la puerta con ambos brazos. «Después de usted, comandante». Trace salió rápidamente con sus dos agentes subalternos detrás, sus sombreras aún reflejando la luz de forma dramática. En el momento en que se fue, la tensión en el bar pasó de la violencia inminente a una preocupación confusa. «Agente Krell», dijo Racer con cautela, chasqueando las mandíbulas. «¿Qué haces terminando mi turno?», interrumpió Krell. «Pip, te quedas conmigo. Los demás se quedan aquí, disfrutan del resto de la noche y se olvidan de que esto pasó». «¿Entendido?», murmuró la multitud. «De acuerdo», dijo Glint, emitiendo un sonido que sonaba sospechosamente parecido al coro de caminos rurales. Krell acompañó a Hake y Priya fuera del bar. Pip lo seguía como una sombra nerviosa. Una vez en el pasillo, fuera del alcance del oído, Krell se detuvo. «Bien», dijo Hake, dejando que su alegría anterior se transformara en cautela. «¿Y ahora qué?». «El típico plan del policía bueno antes de meternos en una celda». «¿El plan?», preguntó Krell, sacando su talonario de citaciones y evitando deliberadamente mirarlos. «Voy a presentar un informe diciendo que respondí a una queja por ruido en Nébula. Al llegar, encontré un pequeño grupo que había excedido el volumen permitido. Les di una advertencia verbal y se dispersaron pacíficamente. No fue necesario realizar arrestos». Priya arqueó las cejas. «Eso no fue lo que pasó». «Eso fue exactamente lo que pasó desde cierto punto de vista». Krell finalmente los miró, con sus 4 ojos, asegurándose de que entendieran lo que no estaba diciendo. Sin embargo, para prevenir futuros incidentes, Hake corrigió con una sonrisa que volvía a aparecer. «Voy a sugerirles encarecidamente que, si desean continuar con su programa de intercambio cultural, asistan al seminario de educación fiscal. Como quieras llamarlo, hazlo en la zona residencial del sector 7. Hay menos quejas por ruido y, casualmente, es una sección de la comisaría que el comandante Trace considera indigna de su atención. No patrulla allí desde hace 3 años». Los 3 ojos de Pip se abrieron de par en par. «Agente Krell, estás haciendo nuestro trabajo, Pip. Nuestro trabajo es mantener la paz. A veces eso significa arrestos».
A veces significa dirigir a los elementos problemáticos a zonas donde causarán menos disturbios. Krell volvió a mirar a los humanos. La semana que viene, Sector 7, Sala de Estar Residencial B. Dicen que tiene una acústica excelente. La sonrisa de Jake era ahora enorme. Eres un hermoso ángel del caos con 4 orejas y brazos. Sabes que soy un agente que intenta sobrevivir 4 horas más de su turno sin papeleo adicional. Krell reanudó la marcha, haciéndole señas para que lo siguieran. Ahora vamos a dirigirnos a la zona de procesamiento. Toma una ruta muy lenta que pase por el muelle de carga civil y de alguna manera. Escápate por el pasillo 12. Me voy a enfadar mucho y voy a denunciar a los sospechosos que se dan a la fuga. Entendido. Claro como el agua, dijo Prilla. Bien. ¿Y si Trace te atrapa antes de que vuelvas a tu nave? Nunca hablé de esto. Caminaron en silencio un momento, atravesando el distrito comercial hacia los muelles. Los demás seres les daban espacio. Al parecer, era mejor evitar a 2 humanos bajo custodia. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Jake al cabo de un rato. De todas formas, lo harás. Vale. ¿Por qué haces esto? Lo de los impuestos, el canto, todo. De verdad que hemos infringido una docena de normas esta noche. Krell se quedó callado un momento, balanceando los antebrazos al caminar. Llevo 23 años en este trabajo. ¿Sabes qué es lo más difícil? No son las peleas, ni los contrabandistas, ni siquiera el papeleo. Es ver especies que podrían ser amigas, socias, que podrían construir algo mejor juntas, y verlas elegir odiarse porque es más fácil, porque es tradición, porque una guerra de hace 300 años dicta que deben hacerlo. Se detuvo en una intersección, miró en ambas direcciones con sus múltiples ojos y continuó. Y entonces aparecen ustedes dos. 6 horas en un bar y de repente un borillón y un centauri discuten sobre poesía. No discuten sobre territorio, recursos o viejos rencores. Poesía. Poesía horrible sobre termodinámica. Pero aún así, la canción del ingeniero es un tesoro cultural, dijo Prilla con fingida ofensa. La canción del ingeniero es un crimen auditivo, pero la idea se mantiene. Llegaron al corredor 12, donde un práctico conducto de mantenimiento daba acceso a varias secciones de la estación. He pasado 2 décadas intentando mantener la paz. Quizás lo he estado haciendo mal. Quizás la paz no se trata de mantener a todos separados y en silencio. Quizás se trata de darles algo que construir juntos. Incluso si ese algo es fraude fiscal y canciones de borrachos. Optimización fiscal, corrigió Jake automáticamente. Claro, eso, Krell señaló el conducto de mantenimiento. Lleva directamente al hangar 7. Tu nave está en el hangar 9. Tendrás que atravesar 2 almacenes y pasar el centro de reciclaje, pero no te encontrarás con ningún control de seguridad. Pip parpadeaba con los 3 ojos a ritmos diferentes otra vez. Oficial Krell, siento que debería objetar esto por principios. Anotado e ignorado. Ve a redactar los informes del incidente. Deja en blanco las partes sobre los sospechosos que escapan. Las rellenaré después con detalles suficientemente vergonzosos sobre mi propia incompetencia. Te vas a meter en problemas por esto, dijo Prilla. Probablemente, pero tengo 23 años de servicio y un expediente impecable. Tendrían que esforzarse mucho para sacarme del apuro. Krell miró su cronómetro con una mano mientras sacaba su talonario de citaciones con la otra. Tienes unos 8 minutos antes de que mi persecución me lleve por este pasillo. Te sugiero que los uses con prudencia. Jake hizo un saludo sorprendentemente firme. Oficial Krell, usted es un orgullo para las fuerzas del orden. Soy un idiota que se pasará el próximo mes explicándole esto a mi supervisor. Ahora, lárgate de aquí antes de que recuerde que tengo integridad. Se dirigieron hacia el conducto de mantenimiento, pero Prilla se detuvo. La semana que viene, Sector 7. Estaremos allí. Me aseguraré de programar patrullas adicionales en otro lugar. Krell se giró, luego gritó por encima del hombro.
Y tal vez deberías considerar enseñarles algo menos controvertido que derecho tributario. Teoría musical, quizás, o escritura creativa. O, definitivamente les enseñaremos sobre empresas fantasma a continuación, respondió Jake, ya a medio camino dentro del conducto. Va a ser genial. Krell los vio desaparecer en el pasillo de mantenimiento, luego se volvió hacia Pip, quien estaba allí parado con la expresión de haber presenciado cómo las leyes fundamentales de la realidad se reescribían a sí mismas. Pip, sí, oficial Krell. Si le cuentas esto a alguien, te asignaré a la patrulla de recuperación de residuos durante 1 año. No diré ni pío. Bueno, mi boca es lo que es. Técnicamente no tengo labios. Bien. Krell empezó a caminar de regreso a la oficina de seguridad, redactando mentalmente el informe del incidente. Iba a ser una obra maestra de la escritura creativa, lo suficientemente vaga como para evitar mentiras descaradas, lo suficientemente detallada como para sonar plausible y con la garantía absoluta de que lo haría parecer lo suficientemente incompetente como para que Trace se lo creyera. Vamos, nos quedan 4 horas de turno. 3 horas y 47 minutos, corrigió Pip porque seguía contando. Ya no. Ahora tenemos que redactar cómo 2 humanos desarmados burlaron a un veterano oficial de seguridad mediante el uso astuto de conductos de mantenimiento. Krell sacó su tableta y empezó a teclear. Creo que diré que uno de ellos me distrajo preguntando sobre los procedimientos de archivo mientras el otro se escabullía. Me hace parecer estúpido, pero no corrupto. Eso es bastante inteligente. 23 años. Pip. Uno aprende algunas cosas. Hizo una pausa a mitad de la escritura. Además, para que conste, si alguien pregunta, nunca hablamos de estrategias de optimización fiscal ni de intercambio cultural.